comenzamos ahora es, y espero que lo podamos terminar, es la parte cardiovascular, que como le dije anteriormente, sería el trabajo práctico siguiente. Como siempre, cuando se necesita alguna introducción fisiológica o patológica, según el tema, hacemos como un pequeño resumen de cosas que teóricamente lo tienen que conocer para refrescarlo y poder entender los medicamentos. Si estamos hablando del aparato cardiovascular, obviamente que necesitamos la fisiología de cómo funciona el corazón, las arterias, básicamente comprimido las cosas más básicas. Lo que dice acá que el sistema cardiovascular, al igual que el resto del organismo, está regulado en forma homeostática por sistema simpático y parasimpático, como en todo nuestro organismo. Entonces, mientras que uno estimula, el otro frena, básicamente. La regulación del aparato respiratorio, o dentro del aparato respiratorio, un parámetro muy importante es la presión arterial. La presión arterial está regulada o está afectada por el corazón, básicamente por lo que se denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto. Entonces, según el volumen, es el gasto de la energía o del trabajo que tiene que hacer el corazón. Decía, uno de los factores que influye sobre la presión arterial es el gasto cardíaco, y a nivel periférico son los vasos, que a través de una resistencia periférica también puede modificar la presión arterial. O sea, redondeo. La presión arterial puede ser modificada por una modificación a nivel del corazón o por una modificación a nivel de los vasos. Si hablamos a nivel del corazón, fisiología, el corazón, como mencioné recién, está estimulado por el parasimpático, que disminuye a través del parasimpático, llega al nodo seno auriculoventricular, que es los que están acá. Entonces decía, a través del parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, porque el parasimpático libera aceticolina, que recién vimos, y actúa sobre los receptores M2 y produce disminución de la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye. O sea, lo que elimina el corazón es menor. Simpático, al contrario, aumenta la frecuencia cardíaca, el corazón está más fuerte y el gasto cardíaco es mayor porque tiene mayor fuerza para expulsar mayor cantidad de sangre. A nivel de los vasos, igual. Está inervado por el parasimpático y el simpático. Mientras que el parasimpático vasodilata, el simpático hace una vasoconstricción. El otro tema que necesitamos saber es que las arterias de gran tamaño, estas, pasan arterias más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, precapilares, capilares, y si ahí se conectan con la parte venosa, vena chiquita, vena más grande, 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 un venón grande. Por lo tanto, en esta parte donde se producen intercambios, como ustedes saben, te doy oxígeno y me llevo el dióxido de carbono. La presión sanguínea, así habíamos hablado de que la presión sanguínea estaba afectada por el corazón, particularmente con el gasto cardíaco, y la parte periférica con la resistencia periférica de los vasos. La regulación de la presión arterial normalmente tiene dos mecanismos involuntarios. Nosotros no sabemos el mecanismo, nuestro organismo automáticamente lo pone en marcha. Un mecanismo de urgencia, mecanismo de corto plazo. Este mecanismo se pone en marcha ante un cambio de la presión arterial en segundos o minutos. Es el mecanismo de urgencia, el que actúa más rápidamente. El otro mecanismo, por si no funcionó ese,
mecanismo a larga distancia, a largo tiempo. Perdón. Se habla de que este mecanismo dura días o semanas en actuar y reparar la alteración en la presión sanguínea. Ejemplo, el de corto plazo. El de corto plazo detecta cambios de la presión arterial, un aumento o una caída, y rápidamente se activa el simpático o el parasimpático. Rápidamente, minutos a segundos. ¿Cómo se detectan los cambios de la presión arterial? Bueno, para eso están los receptores especialistas en estos cambios. Así como tenemos receptores para el dolor, receptores también para los cambios de la presión arterial, llamados varoreceptores. Ejemplo, si tenemos una caída de la presión arterial, esta caída es recibido, receptado por los varoreceptores. Le avisan al tono simpático y dicen, che, acá se cayó la presión arterial, estimulen su sistema. El sistema simpático se estimula y por lo tanto, y compensatoriamente, el parasimpático, el nervio vagal, se cae. Lo contrario, con el aumento del tono simpático, aumenta, esto no lo vimos todavía, la noradrenalina, porque no vimos simpático todavía, aumenta la noradrenalina, aumenta la resistencia periférica, esto a nivel de los vasos, y a nivel del corazón aumenta la frecuencia, y todo esto, generado por el simpático, genera el efecto compensatorio de la caída, el aumento de la presión arterial, y ahí el organismo tiende a recuperarse. Situación contraria, aumenta la presión arterial, que es percibida por los vasoreceptores. Acá los receptores le dicen, che, el simpático baja un cambio y el parasimpático vamos a estimular. De esa forma se corrige. Hay una caída de la frecuencia cardíaca y consecuentemente, y vasodilatación, y consecuentemente cae la presión arterial. Este es el mecanismo rápido de corto plazo. El de largo plazo es más complejo porque no hay varios receptores que modifican la presión arterial, sino que es modificación en el sodio en el agua, en el agua de nuestro cuerpo, que terminan estimulando a nivel renal la secreción de aldosterona, esto dura días, y esto finalmente modifica la presión arterial. Ejemplo, cuando tenemos, para que nos imaginemos, una situación de retención de líquido, que aumenta la presión arterial, bueno, se pone en marcha todo este sistema y finalmente hay un aumento de la presión arterial. ¿Dónde están los famosos vasoreceptores que le dije recién? Fíjense, tenemos en dos lugarcitos. Están a nivel de la carótida, de la arteria carótida, en estos lugarcitos que están acá, o a nivel de la aorta. En estos lugares donde se concentra la mayor cantidad de vasoreceptores que son sensibles a los cambios de la presión arterial. Esto es fisiología. Vamos a farmacología. Dentro de la farmacología vamos a ver antiarrítmico, inotrópico, vasodilatadores. Finalizamos este teórico con diurético que lo va a dar la bioquímica de Lorrea, como le dije anteriormente. Y este tema, anticoagulante, trombótico y antitrombótico, van por apunte y no entra en el segundo parcial, porque este tema entraría para el segundo parcial. Esto solamente entra para el final. Así que hoy vamos a ver los 4 primeros, los más importantes de la farmacología cardiovascular. Bueno, fármaco antiarrítmico, obviamente con esta imagen, le estoy hablando de que son fármacos que corrigen ¿qué? La frecuencia cardíaca, el ritmo de nuestro corazón. El ritmo de nuestro corazón lo maneja el potencial de acción del corazón. Hay potenciales de acción rápidos, que dependen del antisodio,
o potenciales de acción lentos que dependen del movimiento de calcio. Entonces, por ejemplo, esto por favor, fíjense si lo entienden. Esto es importante. Lo que le voy a explicar acá es fisiología, que si no entienden esto, no entienden la farmacología. Este es el potencial de acción. ¿Se acuerda? Es el potencial que tiene la membrana entre cargas positivas y negativas, que termina siendo más negativo que positivo, y que estamos en un estado de estabilidad. Cuando entra sodio, al entrar sodio a la célula, ¿qué pasa? Si tenía negativo, se hace menos negativo. ¿Por qué? Y bueno, porque está entrando carga positiva. Entonces, me voy para arriba. Es como que estamos, el cero está acá hay valores negativos y acá valores positivos. Si fuera el eje de la Y, repito, el cero, positivo y negativo. Estamos estables, ahora entra un chorro de sodio, carga positiva, y la membrana que era recontra negativa, se va haciendo cada vez más positiva, toca el cero, se hace positiva, positiva, potencial de acción, y después de este potencial de acción, hay una modificación de calcio, bajan las cargas, ¿correcto? Y después hay una repolarización, sale potasio, y finalmente volvemos nuevamente a este potencial de estabilidad. Por lo tanto, como pueden ver, hay como, podríamos decir, tres momentos. El primer momento entra sodio, segundo se modifica la entrada de calcio, y el tercer momento el movimiento de potasio. Todo este juego de iones, y uno lo ve así, y que esto es recontrafisiología, fue aprovechado por los laboratorios para desarrollar medicamentos. Entonces, los potenciales de acción rápido que le dije recién, son estos rápidos, son los que entran sodio y se dispara el potencial de acción. Básicamente es eso. El lento no entra sodio, sino el que entra es el calcio. Y el potencial de calcio es lo mismo, entra un chorro de carga positiva, y el valor negativo, super negativo, se hace cada vez más positivo, positivo, y se genera potencial de acción. Redondeando, potenciales de acción dependientes de la entrada de sodio, potenciales de acción dependientes de la entrada de calcio. Si tienen dudas, me preguntan. Vamos al ritmo, corazón. Se abrió el micrófono, ¿alguien tiene dudas? Sí, profe, en los dos casos se produce una despolarización cuando ingresa el calcio, ¿cierto? Sí. Uno es responsable del sodio a este nivel y otro el calcio. Repito, uno es el sodio, no el calcio. Uno es el sodio, por eso que son dependientes de la apertura del sodio. Quiero decir, a ver, tal vez no me expreso bien. La entrada de calcio produce que estos iones de sodio se abran. Repito, la llegada de calcio permite que estos iones de sodio se abran, y estos iones de sodio se abren y entra el chorro de sodio. Distinto, en este caso, llega el potencial, entra calcio y se abren más los canales no de sodio, sino de calcio. Podríamos decir que el puntapié, en los dos casos, lo da el sodio, y el calcio, el puntapié lo da la llegada de calcio en potencial de acción, pero uno genera la apertura de iones de sodio y otro genera la apertura de más iones de calcio. No sé si fui claro, para decirlo de otra forma. Se entendió, profe. Gracias. A vos. Bueno, ahora vamos al ritmo. ¿Quién controla el ritmo cardíaco? Mejor dicho, perdón. ¿Cuántos tipos de arritmia clínicamente puede existir? Puede haber dos, según el lugar en donde, el puntito en el cual el corazón se volvió loco y empezó a marcar un ritmo distinto. Repito, según el lugar. Otra clasificación, distinto. No es el lugar, sino cómo es el ritmo. ¿Es un ritmo acelerado? Taquicardia. ¿Es un ritmo anormal, por supuesto, lento de nuestro corazón? Bradicardia.
Generalmente, por supuesto, lo más común es tener clínicamente las personas, es más frecuente tener taquicardia. Si hacemos un electrocardiograma, tenemos un potencial de acción en reposo, el potencial de acción en reposo, llega al potencial de acción, se dispara y vuelve a su potencial de acción, que es lo que vimos recién, y vuelve así, ¿correcto? Bradicardia, fíjense, se levanta, pasa mucho tiempo, se levanta, fíjense qué distinto a taquicardia, que la frecuencia de las levantadas o de los potenciales de acción es mucho más frecuente. Esto básicamente para que veamos a través de una imagen, de un electrocardiograma, la diferencia de lo que imaginamos entre una taquicardia y una bradicardia. Vamos a la farmacología. Medicamentos. Los medicamentos se pueden clasificar en clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 son los que bloquean los canales de sodio que recién les mencioné. Son los que era el disparador del potencial de acción. Pero tenemos clase 1A, B y C. La clase 2, nada que ver, están relacionados con los receptores beta-adrenérgicos. Ahora vamos a ver cada uno y se les queda más claro. Los clase 3 con los canales de potasio y los 4 con los canales de sodio. Entonces empezamos con el clase 1. Clase 1, repito, son los que bloquean la entrada de sodio. ¿Y para qué necesitamos la del sodio? Y bueno, recordemos que el mecanismo rápido permitía que el sodio era el disparador de este potencial de acción. Estos fármacos de este grupo van a tratar de modificar la entrada de sodio. Este nivel. Entonces, bloquean los canales de sodio sensibles al voltaje, ¿correcto? Repito este concepto. Sensible al voltaje, para los que después puedan tener dudas, es lo siguiente. Cuando el calcio entra, se modifica el voltaje de toda la membrana, se hace más una modificación de iones. ¿Me van siguiendo? El calcio, en la generación del potencial de acción, hay una modificación de las cargas. Esto significa que si hay iones que son sensibles a esa modificación de carga, esto significa sensible al voltaje, esos canales sensibles al voltaje se abren, ¿correcto? No necesitan un neurotransmisor estos canales, necesitan que se estimule la membrana. Y esa membrana, como dijimos recién, como lo dijo la compañía de ustedes, esa membrana se hace sensible o se modifica eléctricamente porque entró el calcio. Entra el calcio, alteran los iones, y de esa forma se abre el canal de sodio. ¿Me van siguiendo, por favor? Sí, profe, y ahí se produce lo que es el aumento del potencial de acción. Exactamente. Entonces ahora, si nosotros bloqueamos este canal que recién le conté, el chorro de sodio que quería entrar, ese chorro de carga positiva, va a estar bloqueado, por supuesto. ¿Por quién? Por el medicamento. Entonces, esta subida va a estar disminuida, va a haber pero más lenta. No es que tomo el medicamento y no hay ningún potencial de acción, obvio, porque ese medicamento produciría la muerte, paro cardíaco. ¿Se entiende, no, el concepto? Es decir, va a disminuir, pero no tanto, sino el corazón deja de latir, perdón. Volvemos. Se bloquea la entrada de sodio, el sodio disminuye la subida, ¿correcto? Porque la corriente de sodio está disminuida, por decir, no está bloqueada, sino el chorro está disminuido de carga positiva, y por lo tanto la propagación de este potencial de acción es mucho más lento. Fíjense, interesante. Es decir, que esto, en vez de estar paradito, ahora está todo más lento. Ahora les muestro un dibujo. Por lo tanto, fíjense qué interesante, como conclusión, el corazón está menos excitable, menos excitabilidad. Quiere decir que si tenemos un corazón loco que tiene una taquicardia muy marcada, porque está súper excitado, por la taquicardia, digamos, ahora con este medicamento se hace menos excitable. ¿Por qué? Porque repito el concepto, entra menos carga positiva. El chorro del sodio, el chorro positivo, de carga positiva,
va a estar taponado, no completo, bloqueado, no completo, por estos medicamentos. Fíjense. Profe, Sí. ¿y cómo sería un fármaco que dijo recién que no sé qué causa, cómo causaría un paro cardíaco? ¿Qué pasaría? Repetime la pregunta. Porque recién no entendí bien lo que dijo de un fármaco que si hacía tal acción causaría un paro Gracias. cardíaco. Lo que dije recién es lo siguiente. Nosotros estamos hablando de que estos medicamentos bloquean la entrada de sodio. Y por lo tanto, esta subida no desaparece, se hace más lenta. ¿Por qué? Porque si el bloqueo de sodio sería completo en todos los canales, en todos los receptores, perdón, en todos los iones, en todos los canales iónicos, perdón, en nuestro corazón, si se bloquearan completamente, no hay potencial de acción y no es que se corrige la arritmia, no hay ritmo cardíaco, el corazón para. Por lo tanto, los medicamentos no es que lo bloquean totalmente, sino que lo bloquean como parcialmente. Porque si fuera completamente, producimos un paro cardíaco y el medicamento, por supuesto, estaría prohibido. Por lo tanto, todo lo que vemos acá, el bloqueo, es parcial. Parcialmente se bloquea la entrada del sol. Porque es parcial, la subida de esto, en vez de ser tan empinada, está más disminuida porque es parcial. Entra un poco, mucho menos, porque está el medicamento, pero algo entra de sodio. Por lo tanto, hay potencial de acción y por lo tanto hay ritmo, pero disminuido. ¿Se entendió? Repito el concepto. El bloqueo de los canales de sodio por estos medicamentos no es total, sino parcial. De esa forma tenemos un potencial de acción, por supuesto, si no digo el mismo concepto. Si no tuviéramos potencial de acción, el corazón no tiene ritmo, paro cardíaco. Entonces, estos medicamentos bloquean parcialmente el canal de sodio y por lo tanto algo aparece, algo hay de depolarización más lento y algo hay de excitabilidad. Está disminuida, pero algo hay. Si no, habría paro cardíaco. Fíjense qué interesante. ¿Cómo actúa estos medicamentos para hacer esto? Es muy fino. Es decir, lo tienen que saber, pero es muy interesante. El canal de sodio que hablamos recién es un canal de sodio que se abre cuando llega el voltaje, la despolarización, por el calcio. Pero fíjese, tenemos un potencial de acción, el receptor está acá adentro. Este es el ion de sodio. Tenemos este ion sodio, el canal de sodio, que está en reposo. ¿Está en reposo qué significa? El sodio quiere entrar y pega la vuelta. ¿Por qué? Porque está cerrado. Canal de sodio cerrado porque el canal de sodio está en reposo. Entonces, si no entra sodio, acá se quiere levantar para el potencial de acción y dice, no, momentito, todavía no llegó ningún potencial de acción para que haya entrada de calcio y por esa modificación eléctrica del potencial de acción se dispare y se abra el canal. Entonces, no hay apertura del canal de sodio porque no hay potencial de acción. Este canal de sodio está en reposo, cerrado. Quiere entrar el sodio, pega la vuelta porque no entra. Segunda situación, canal de sodio activo. ¿Qué pasó acá? Llegó un potencial de acción y se abre el canal de sodio por ese potencial de acción y permite lo que antes no podía, entrar sodio. Entra un chorro de canal de sodio, un chorro de cargas positivas y se comienza a disparar el potencial de acción como lo vimos. Hasta llega al pico y cuando llega al pico se vuelve a quedar en un estado no reposo, sino se llama inactivo. Inactivo no puede entrar sodio. ¿Cómo es este tema de activo, inactivo? Bueno, es como que el canal de sodio tiene como un bracito que después de estar activo, este bracito se cierra. ¿Se entendió? Este es como un bracito. Después de estar activo, este bracito se cierra. Queda como abierto el canal de sodio, pero no puede entrar porque el bracito quedó taponado
taponando el canal. Entonces tenemos 3 fotos. Canal de sodio en reposo, canal de sodio abierto, activo, y canal de sodio inactivo. El reposo no llegó el potencial de acción. El activo llegó el potencial de acción, y el inactivo, este bracito, esta unidad, bloquea la entrada de sodio. Por lo tanto, llegó a la punta y ya se cerró. Por eso que nos sigue aumentando, porque de activo pasó a inactivo. Si no, aumentaría para arriba. ¿Se entiende? Bueno, de inactivo pasa nuevamente y se recupera el potencial, el canal de sodio. ¿Se entendió que hay como 3 fotos distintas? 3 fotos de funcionalismo distinto del canal de sodio. ¿Se entendió esto, por favor? Bueno. Ahora vamos a los fármacos. Ya les mostré cómo es estos receptores o estos canales de sodio, y ahora a dónde van a parar los medicamentos que nosotros tomamos. El primer grupo, clase 1A, están la quinidina y disopiramina. Fíjense que le doy poco fármaco. Dice así: bloquean los canales de sodio dependiente de voltaje, lo que ya sabemos, pero ¿cuál de todos ellos? Los abiertos, uniéndose en el lado interno del canal cuando está despolarizado. Produce bloqueo dependiente de la frecuencia de despolarización. ¿Qué significa? Estos medicamentos se unen al canal que está abierto porque el voltaje llegó y se abrió el canal. Como entró el sodio, así como entra el sodio, entra el medicamento. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, es simple. Ahora, esto es muy importante, producen un bloqueo dependiendo de la frecuencia que se despolariza. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, se lo voy a decir con 2 palabras muy fáciles. Si yo tengo una taquicardia, el bloqueo dependiente de la frecuencia, si yo tengo una taquicardia, este canal activo, esta película, reposo, activo, inactivo, si tengo taquicardia, esta película va a estar acelerada, es decir, esto pasa rápidamente, y si soy normal, si no tengo la patología, esta frecuencia, esta película es lenta, reposo, activo, inactivo. Con taquicardia, reposo, activo, inactivo, reposo, activo, inactivo. ¿Se entendió? ¿Se entiende ese concepto? Repito. Sí, profe. ¿Por qué lo que digo es esto, de esta película, si la pasamos rápido o no? Rápido cuando tenemos taquicardia. Si yo tomo este medicamento y no tengo taquicardia, ¿cuál será el efecto del medicamento? Con esa pregunta, el que responde esa pregunta sabe si entendió o no entendió el mecanismo de acción. Repito concepto. Yo no tengo taquicardia, lo tomo. ¿Voy a tener efecto o no? Y no, porque no hay presente una patología que haga que sea reposo activo inactivo. Casi, te pegaste en el arco. Es así. Yo necesito, mejor dicho, el fármaco necesita que cuando llegue a este lugar del corazón, encuentre el canal de sodio abierto. Comparten conmigo, ¿no es cierto? Repito el concepto, cuando tomo el medicamento necesita que para actuar encuentre un canal de sodio que esté abierto. Si yo no tengo taquicardia, la película, reposo, activo, inactivo, esta película es lenta. Reposo, activo, inactivo. Cuando llega el fármaco, tiene poca probabilidad de unirse porque la película tiene un ritmo normal. Fíjense, distinto. Tengo taquicardia. Cuando llega el fármaco, se encuentra que la velocidad de la película
está acelerada, taquicardia. Reposo activo, inactivo, reposo inactivo, inactivo. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar el canal de sodio abierta es muchísimo, porque el corazón va a estar mucho más tiempo con el canal abierto. De esa forma, por una cuestión de probabilidad, el medicamento se puede meter y puede bloquear al canal. ¿Se entendió? Concepto fundamental. Entonces, profe, en una persona normal que no sufre de taquicardia, cuando ingresa el medicamento, bloquearía la apertura del canal de sodio. No, el canal de sodio no lo va a aumentar el medicamento. El medicamento solo hace es llegar a este punto y si encuentra el canal abierto se mete. Si no encuentra, no se mete. Por lo tanto, dicho de otra manera, si uno tomara este medicamento, porque es una locura, lo tomara, tengo menos posibilidades de que tenga una modificación en el ritmo cardíaco, porque hay pocas posibilidades de que el medicamento encuentre el canal activo, porque la película, reposo, activo, inactivo, la película es con un ritmo lento, distinto. Si tengo taquicardia, esta película tiene un ritmo más acelerado, por lo tanto el canal activo está más frecuentemente abierto por este tema de la taquicardia, y el medicamento cuando llega tiene más posibilidad de unirse a más receptores porque están enloquecidos, están casi mucho tiempo abiertos. Entonces el medicamento se mete y lo bloquea. ¿Se entendió? Profe, el medicamento En la taquicardia. No. Gracias por preguntar. No, yo estoy diciendo un ejemplo hipotético. Nadie toma medicamento por tomarlo. ¿Se entendió? Gracias por preguntar. Voy a decir una ironía. Uno llega y encuentra un medicamento que le está sobrando en la casa, entonces digo, bueno, para no tirarlo me lo tomo, ¿correcto? Estoy diciendo ironía, chiste. Entonces no, lo que hago es, en forma simbólica, para una ejercitación de la farmacología, decir, ¿qué pasaría si una persona toma y no tiene taquicardia? Esa persona seguramente su efecto no tendría modificación del ritmo, esa persona que no tiene arritmia, porque ese canal no estaría mucho tiempo abierto, entonces no tiene muchas chances de meterse adentro del canal. En cambio, una persona con la patología, con el ritmo acelerado, sí tiene más chances que cuando tomemos el medicamento encuentre más tiempo el canal abierto y se pueda meter. ¿Se entiende? Cuestión de probabilidad para que finalmente pueda producir efecto. Y fíjese lo que pasa. Cuando se mete el medicamento, ¿correcto? No va a permitir, si están de acuerdo conmigo, que el sodio entre como entraban antes, claro. Ahora, yo entro por el pasillo de mi casa y encuentro que está lleno de gente. Obviamente que no es lo mismo. Entonces, esta subida del sodio cuando estaba solito, ahora está inclinada, claro. Está el medicamento ahí ocupando el lugar para que entre el sodio como Pancho por su casa. Entonces, fíjense que la inclinación es más chica. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos arritmia, esto en negro va a estar súper acelerado. Con el medicamento, la subida es más lenta. Listo. Si la subida es más lenta, la frecuencia la conseguí disminuir. ¿Se entendió? ¿Se entendió con esta imagen, no? Es como esto fuera un electrocardiograma, repito, en negro, sin medicamento, que está recontracelerado porque es taquicardia, en rojo, la subida está inclinada, el potencial de acción es más lento, porque está alguien ocupando la entrada del sodio, que es el medicamento. Entonces lo que dice acá, la fase 0 se prolonga porque se hace mucho más lenta, y la fase 4, que es esta que está acá, también se prolonga. Como se prolonga todo, el inicio y la terminación, el que le sigue, el potencial que sigue, con el medicamento es mucho más lento. Conclusión, se consiguió disminuir la frecuencia cardíaca en ese paciente que tenía taquicardia. ¿Se entendió el concepto, por favor? No importa hasta dónde llegamos. Lo más importante es que lo puedan entender. ¿Para qué se utiliza? Obvio.
para el tratamiento de taquicardias, obvio, o para prevenir. Taquicardia se llama supraventriculares porque está en ese lugarcito. ¿Se acuerda que yo le dije que se podía clasificar según el ritmo y según la ubicación? Estas supraventriculares porque están ubicadas en esa parte del corazón. Profe, Gracias, sí. cuando tengo un potencial de acción en reposo, ¿estaría teniendo una frecuencia cardíaca normal? No. En reposo, la parte que llega acá, Sí, claro, exactamente. Esta altera, gracias por preguntar. Lo que se altera con este medicamento es la subida y la bajada. La subida es más lenta, la bajada es más lenta. El potencial de reposo, como decís vos, el que sigue acá, está bien, igual. El solo hecho de subir más lento y bajar más lento hace que el otro potencial de acción sea más lento. Entonces imaginémonos que si dibujamos 3 de estos en rojo y 3 en negro, repito, si hacemos el dibujito, copio y pego, 3 en negro y 3 en rojo, cuando tomo la distancia, el rojo va a ser una distancia más larga que el negro. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió? El rojo tiene una distancia más larga que el negro. ¿Por qué? Porque la subida es más lenta y la bajada es más lenta. El rojo, el espacio rojo es mucho más largo que el negro. Por eso que el potencial de acción se hace más lento. Y de esa forma puedo frenar al corazón que está loco, que está re loco porque tiene taquicardia. ¿Se entendió? Pero contestando tu pregunta es, el potencial de acción del reposo sigue siendo normal. ¿Se entendió? sí, profe. Gracias. Vamos, clase 1A, pasamos clase 1B, lidocaína. No. La recordamos la lidocaína porque lo vamos a ver anestésico, pero bueno, el que fue al odontólogo le parece que le suena. También la lidocaína puede tener un efecto sobre el corazón. Bloquea los canales, los mismos que dije 100, pero fíjense, no en el mismo lugar, sino estarían en el grupo 1A. Bloquea los inactivos. Repito, no los que están activos, sino serían del grupo A. El grupo B bloquean estos. ¿Correcto? Tienen alta afinidad, fíjense, esto es muy importante, por el tejido que está destruido, isquémico, y muy poco por el tejido sano. Entonces, es como decir que los que están isquémicos tienen más posibilidad de que esta forma de inactivo esté más presente y se pueda meter el medicamento y producir su efecto. Estos medicamentos acortan la fase de repolarización, la 3. Fíjese, en vez de hacerla más larga, como recién, la corta, la hace más chiquita. Pero fíjese que no se modifica como el anterior. Esto es totalmente diferente. Este dibujo al de la clase 1A. Decía, esto particularmente acorta la fase 1, la fase 3, perdón. Pero pese a todo esto, modifica la arritmia. Repito, estos fármacos te dan cuando el médico dice, usted tiene una arritmia, pero esta arritmia es consecuencia de que usted tuvo un infarto. Vamos a dar estos medicamentos porque actúan preferentemente para ese tipo de tejido que ha sido isquémico, que está lesionado. ¿Me va siguiendo? Tercer grupo, 1C. Flecainida o flecainamida, grupo también del 1C que actúan distintos sobre los activos. Entonces igual que el 1A, parecido, pero no es lo mismo. Prolongan la fase, fíjese qué significativo, la fase 0, la subida, ¿correcto? Y deprime fuertemente, la conducción, pero se disocia y produce esto que también está modificado. O sea, comparten el mismo tipo de mecanismo de acción, pero los resultados, podríamos decir, son distintos y también se utiliza para prevenir y tratamiento de taquicardias supraventriculares y ventriculares. Bueno, por lo tanto, para resumir, de la clase 1, que son los medicamentos, que son 3 tipos,
bloqueantes de calcio, de sodio, para resumir, son medicamentos, que bloquean la subida de sodio. Bloquean la subida de sodio. Dentro de los otros, el que le sigue es clase 2. No tocan, los canales de sodio. Tocan los receptores beta, bloquean, antagonistas. El propanolol, uno es el más común, este es el medicamento, el nombre comercial. Bloquean los canales beta 1, que no los vimos todavía, del corazón. Estos receptores están acoplados al canal de sodio, por lo tanto, el canal, cuando entra sodio, hay automaticidad del corazón. Es lo que decíamos recién. Todo el potencial de acción se origina porque el primero que hace el potencial que genera el desorden es el calcio. Por lo tanto, el calcio ahora, ese calcio inicial que genera el potencial de acción, va a estar modificado a la apertura porque tocamos al receptor beta 1 que está en el corazón. Entonces, el bloqueo de los receptores 1 disminuye la entrada de calcio, no impide, volvemos al mismo concepto. Si impide la entrada del ion calcio, el corazón, paro cardíaco. Entonces, disminuye la entrada de ion calcio, entonces, por lo tanto, disminuye el potencial de acción, y ese corazón loco que tenía taquicardia, al disminuir la entrada de calcio, ese ritmo va a estar frenado, bajo un cambio del corazón. También son efectivos para las taquicardias, esto es importante, asociada con un tema simpático. Ejemplo, estoy recontra estresado en mi lugar de trabajo y porque estoy estresado tengo taquicardia. Voy al médico y dice, no, un momentito, el corazón suyo está muy bien, pero el problema de usted es el estrés que tiene en el trabajo. Entonces, para eso vamos a darle el propanolol. O, en caso de hipertiroidismo, ¿correcto? Que es como, para que ustedes me entiendan, un problema de taquicardia, no por causa del corazón, sino por un problema del tono simpático. Como el tono simpático, la noradrenalina, que todavía no vimos, pero quiero decir, modificamos el tono simpático porque es el tono simpático el que está complicando el ritmo del corazón. Entonces el tono simpático lo corregimos con un bloqueante de los receptores beta. Entonces, la clase beta, esta clase 2 de los receptores beta, que están asociadas al calcio, están asociadas a la fase esta, donde es el calcio el que particularmente, ayuda al potencial de acción. Entonces disminuye la entrada de calcio y de esa forma se hace mucho más lento. Tercera clase. Bloqueante de los canales de potasio. Si nos vamos a esta foto, es esta subida responsable del sodio. Esta meseta es porque el movimiento de calcio. Esta caída, el movimiento es potasio. Por lo tanto, con ese concepto, estos medicamentos bloqueantes de los canales estos de potasio van a estar modificando esta partecita. Porque repito, la subida responsable el sodio, la meseta responsable el calcio, la bajada responsable el potasio. Estos medicamentos, uno solo, el más importante, amiodarona, bloquea estos canales de potasio, por lo tanto entra menos, no es que no entra ninguno, y por lo tanto, esta caída, en vez de hacerlo brusca, cuando tomamos el medicamento lo hace más lenta, lo que se llama repolarización. Se va a repolarizar para entrar nuevamente el potencial de acción. Y de esa forma conseguimos con este medicamento que este potencial de acción se haga más lento y la taquicardia disminuya o desaparezca. Por lo tanto, repito el concepto, los bloqueantes de potasio están a este nivel. Y para terminar la clase 4, los canales de calcio, también el calcio, están a este nivel,
Por lo tanto, hay otros medicamentos llamados verapamilo o litiazem que bloquean el canal del calcio, pero a nivel de la repolarización, que como ustedes ven, lo hacen más lento y de esa forma disminuye la taquicardia. Bueno, acá están los distintos fármacos, los distintos tipos de fármacos, los ejemplos y las modificaciones que se hacen desde el punto de vista electrofisiológico que le mencioné recién. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, vamos a ver vasodilatadores, perdón, vamos a ver inotrópicos y van a quedar vasodilatadores porque no llegamos. Así que vamos a ver antiarrítmico, inotrópico, descansamos 10 minutos y ven diurético con la otra profesora. Porque no, tampoco nos vamos a ver locos porque no vamos a llegar. Bueno, lo que vimos recién, para resumir, son antiarrítmicos. Entonces, antiarrítmico significa ritmo del corazón y ritmo del corazón significa que el ritmo puede ser aumentado o disminuido, taqui o bradicardia, y que clínicamente es más importante, más frecuente, los problemas de la taquicardia. Otro grupo de fármacos totalmente distintos que ayudan al corazón, pero cuando el corazón está medio debilucho, o sea, no tiene fuerza, la suficiente fuerza. Estos fármacos son llamados inotrópicos. Los inotrópicos son los que aumentan la fuerza para un corazón que no tiene mucha fuerza de contracción porque su músculo cardíaco no está en las mejores condiciones. Por lo tanto, estos medicamentos ayudan cuando la persona tiene una insuficiencia cardíaca y consecuencia de esto, de la insuficiencia cardíaca, porque el músculo cardíaco no está bien, se produce una descompensación cardíaca. Dentro de esta clasificación, dentro de este tipo de fármaco, tenemos dos grupos nada más. Químicamente se clasifican, porque vieron que a veces la farmacología los clasifica de acuerdo a la química, de acuerdo a su origen, natural, semisintético, bueno, o al mecanismo de acción. Recién vimos el mecanismo de acción, la clasificación. Los iones de sodio, los iones de calcio, bueno. Esta clasificación está relacionada con la química. O son glucósidos o no son glucósidos, punto. Los glucósidos tenemos la digoxina o la digitoxina. Y el no glucósido tenemos la amina simpático-mimética y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Vemos los primeros, glucósidos digitálicos. Uno es la digoxina, a lo mejor ustedes la conocen, el nombre comercial Lanicor, y la digitoxina. ¿Qué es lo que hace? La digoxina bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa, ya la conocen, donde esta bomba aumenta, por lo cual al bloquear esto aumenta el sodio intracelular, al aumentar el sodio dentro de la célula, activa el intercambiador de sodio y potasio y por lo tanto aumenta la entrada de calcio que se intercambia por sodio. Este aumento de calcio a nivel intracelular hace que tenga el músculo mayor fuerza. Y entonces se produce una fuerza de contracción. En este caso estamos en músculo del miocardio. Entonces, dos cositas. Siempre cuando hay un aumento del calcio, hay un aumento de la fuerza de contracción. Siempre que hay una disminución de calcio, hay una disminución en la contracción. Eso lo vamos a ver, el mismo concepto. Vasodilatadores o vasoconstrictores es lo mismo. El que contrae cuando aumenta el calcio intracelular. Cuando se relaja cualquier músculo, se relaja, decía, hay una disminución del calcio. Siempre el calcio
lo tenemos que asociar intracelularmente con la fuerza, o está aumentada la fuerza, hay contracción o relajación. En este caso estamos en el músculo, entonces hay una fuerza de contracción. Eso por un lado. Repito concepto. Gracias, sí. ¿Podrías repetir lo de la disminución de calcio, por Sí. favor? Bueno, a ver. Yo sé que no lo entendieron. Con este dibujito, por eso que yo amo los dibujitos. Tenemos la bomba ATP sodio-potasio, por lo tanto, esta bomba, si alguien no entiende algo de esto, por favor, me lo pregunta. Esta bomba sodio-potasio normalmente, sin ningún medicamento, saca el sodio, entra potasio, saca el sodio, entra potasio. Llega, tomo la glicosina que compré en la farmacia. Este tema de sacar el sodio, entra potasio, se terminó. Este juego se terminó, se bloquea la TPasa y queda el sodio retenido acá. El sodio, que hay mucho sodio ahora porque se bloqueó la enzima, la TPasa, perdón, tenemos mucho sodio interno, dice, perfecto, se bloqueó esta puerta, el sodio dice, perfecto, yo voy a salir por otra puerta, voy a salir por la puerta de sodio-calcio, salgo por esta puerta, sale el sodio, ningún problema porque el medicamento bloquea esta puerta, no esta. Sale el sodio y esta puerta sale como la puerta giratoria, sale el calcio, perdón, sale el sodio y entra el calcio, sale el sodio y entra el calcio. De esa forma comienza a disminuir el sodio porque está saliendo, pero está comenzando a aumentar el calcio. ¿Se entendió? Por este bloqueo aumenta el sodio y el sodio, al no encontrar la puerta abierta esta, busca otra puerta alternativa que es esta bomba. Sale el sodio y ahora por este intercambiador entra calcio. Y este calcio que está aumentado a nivel intracelular del músculo cardíaco es el que produce el aumento de la fuerza. ¿Se entendió? Vuelvo a la imagen anterior. Ahora más claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Claro, no, si yo lo he imaginado. Por eso que yo, repito, amo los dibujos. Profe, y cuando había ingreso de calcio, no aumentaba el potencial de acción porque hacía que ingrese sodio también, puede ser. Está bien, déjame pensar. Este calcio estamos hablando, gracias por decirme, este calcio estamos hablando del músculo cardíaco, ¿correcto? No a nivel del corazón, ¿cómo te puedo explicar? No a nivel de las células cardíacas, no a nivel... Bueno, gracias por preguntar. Estamos hablando es que vaya para atrás, pero quiero ir al dibujito. Acá está. Lo que estamos hablando recién, lo que hablamos recién, esta parte es fundamental. La electricidad, los potenciales de acción se generan en los lugarcitos estos llamados nodos. Todo lo que yo le expliqué, todos los receptores y todo están acá, en estos lugarcitos concentrados. Lo que estamos hablando ahora es del músculo cardíaco. ¿Se entendió la diferencia? Vuelvo al concepto. Una cosa es la parte eléctrica, la generación de potencial de acción. La parte eléctrica, arritmia, y cómo podemos modificar la parte eléctrica, el potencial de acción. Estamos hablando, colocamos la lupa, el microscopio electrónico a nivel de los nodos estos, donde se genera el ritmo, automatismo, el ritmo cardíaco. Estos dos lugarcitos son los que dirigen el ritmo del corazón. Distinto del músculo, que el músculo no es el que maneja el ritmo, sino el que da la fuerza a esa orden del ritmo. O sea, esta es la orden. Vamos a hacer contracción. El músculo dice, sí, perfecto, acá estamos todos fuertes, no hay ningún problema. Puede ser que el ritmo diga, che, hagamos más fuerza, el corazón y el músculo dice, no, acá estamos todos medio debiluchos. Bueno, ya te mando una chorrera de iones calcio para que tenga más fuerza. Quiero decir, son dos lugares distintos. El ritmo está generado en estos lugarcitos del nodo,
y otra cosa es el músculo. Por supuesto, un corazón sano tiene un ritmo normal, un músculo cardíaco sano y todo lo otro, la fluencia de sangre, etcétera, etcétera, normal. La pregunta tuya realmente ha sido muy, muy importante porque puede generar confusión. Así que realmente, no sé tu nombre, agradezco tu pregunta. La pregunta ahora mía, ¿entendieron? Sí, profe. Gracias por la pregunta. Bueno, vuelvo. Bueno, ahora estamos hablando del corazón que tiene el músculo medio debilucho. Entonces, para que el músculo se sea más fuerte, aumenta el calcio. ¿Qué significa esto? Escuchen bien. Inotrópico. Inotrópico significa fuerza. Inotrópico significa fuerza. Si yo digo inotrópico positivo, estoy diciendo que el medicamento aumenta la fuerza, porque es positivo. Si yo digo efecto inotrópico negativo, no ocurriría, quiero decir que el medicamento disminuye la fuerza de contracción. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Inotrópico. Ahora vamos a algo, otra cosa, también escríbanlo. Cronotrópico. Cronómetro, ritmo. Ahora se hace. Cronotrópico es frecuencia cardíaca. Perfecto. Y lo mismo. Cronotrópico positivo, el corazón tiene un ritmo más acelerado. Cronotrópico negativo, el ritmo del corazón está disminuido. Entonces ahora aprendimos dos conceptos. Cronotrópico, ritmo. Inotrópico, fuerza. Positivo o negativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, gracias. Fíjense, tomamos el medicamento digoxina. Bueno, ya lo vimos. El medicamento digoxina produce un aumento finalmente del calcio, el músculo, se hace más fuerte, efecto inotrópico positivo. Si se hace más fuerte, el gasto cardíaco, el volumen minuto, aumenta. Claro, porque ahora tiene tanta fuerza que ahora dice, no hay ningún problema, ahora yo puedo bombear más cantidad de sangre, porque estamos más fuertes acá, el músculo cardíaco. Entonces el gasto cardíaco aumenta. ¿Y esto qué lleva? Esto lleva a aumentar la actividad vagal del parasimpático y disminuye la actividad del simpático. Dicho de otra manera, lo que quiero decir con esto es que una modificación del músculo del corazón termina modificando al parasimpático y el simpático y finalmente se regula ese problemita que tenía el corazón, que tenía una debilidad del músculo cardíaco. Quiero decir que una cosa lleva a producir cambios a nivel parasimpático y simpático. ¿Se entendió? Es como que todo está relacionado. Se toca el corazón, el simpático y el parasimpático se activa. O al revés. Está todo organizado, recordemos el concepto del principio, que hay una fina retroalimentación en la coordinación para que nuestro corazón pueda tener un ritmo normal y cualquier detalle fino de esa regulación del corazón se activan distintos mecanismos. Y si no, están los medicamentos como este. Bueno, aplicación cuando hay insuficiencia cardíaca, esto es generado porque el músculo cardíaco está medio flojito, y en algunos casos por taquicardia y bradicardia. ¿Qué problema tiene la digoxina? La digoxina es bárbara, pero tiene un problema. ¿Cuál? Puede tener efecto adverso. En este gráfico, en el eje de las Y, tenemos porcentaje de pacientes intoxicados con este medicamento. En el eje de las X, niveles plasmáticos de digoxina. Fíjense lo que pasa. Aumentamos la digoxina, el médico la aumentó, yo me equivoqué, tomé 2 pastillas, y estamos a este nivel y no pasa nada. Pero fíjense que pronunciada
que es esta partecita de la recta, que está como parada. Quiere decir que yo con un pequeño cambio de dosis puedo pasar a tener problemas y tener intoxicación. Esto es lo complicado de la glicosina. Dicho de otra manera, hay un nivel terapéutico, un nivel plasmático, es decir, tomando una dosis cuyo nivel plasmático de glicosina está en este nivel, medimos bioquímicamente los niveles plasmáticos de glicosina y vemos que el paciente tiene estos niveles, entonces nos quedamos tranquilos. Pero superando esto, hay un rápido aumento de la curva y podemos tener niveles que produzcan toxicidad. ¿Se entiende? Acá están las manifestaciones. Primero la incidencia. De bajo nivel, sí, pero el paciente se puede intoxicar. Hay manifestaciones cardíacas, consecuencia de la intoxicación, y no cardíacas. Desde que yo vómito, náusea, no tengo ganas de comer, perdido peso, parestesias, depresión, todo por el efecto adverso del medicamento. Punto. El segundo grupo, y ya terminamos este teórico y hacemos un descanso antes de seguir el condiurético. Inotrópico, simpático, mimético. Bueno, es lo mismo. Inotrópico, ¿qué significa? Lo que modifica la fuerza del corazón. Puede ser positivo o negativo. Terapéuticamente siempre son positivos. Nunca vamos a tomar un medicamento para que la fuerza del corazón disminuya, ¿no? Sigamos. Inotrópico ya sabemos qué es. Ahora, simpático, mimético. Mimético, mimetizan, no al parasimpático, porque simpáticos, mimetizan al simpático, que no lo vimos todavía. Simpático, anótenlo, es el responsable, simpático, la noradrenalina. Así como el parasimpático, el neurotransmisor, era la aceticolina, el simpático es la noradrenalina. Uno de los receptores de la noradrenalina, que todavía no vimos, es el receptor beta. Por lo tanto, llega la noradrenalina, actúa sobre su receptor. ¿En dónde estamos? En el corazón. Ahí estamos. Decía, llega la noradrenalina, estimula su receptor, acoplado a la proteína G, estimula la adeniciclasa. La adeniciclasa es la que fabrica AMP cíclico. El AMP cíclico, a través del metabolismo de la fosfodiesterasa, el AMP cíclico se metaboliza y pasa a AMP. Entonces tenemos ATP a AMP. ¿Gracias a quién? Adeniciclasa. AMP cíclico, AMP, ¿gracias a quién? A que está la fosfodiesterasa que metaboliza esto. Y este AMP cíclico es importante porque agrega fósforo a las proteínas y gracias a esta modificación del AMP cíclico puede salir calcio. Puede salir calcio. ¿De dónde? Estamos en los miocitos, en el corazón. Estos medicamentos producen una estimulación de los receptores beta 1 adrenérgicos. Por lo tanto, aumenta la actividad de la adeniciclasa, hay más fabricación de AMP cíclico, se activa más la proteína quinasa y lo que produce es la entrada de ion calcio. Ya acá me equivoqué y dije salida de ion calcio. Entrada de ion calcio. Repito, la estimulación de los receptores beta 1 adrenérgico produce la incorporación de iones calcio. Es decir, la noradrenalina solita produce la entrada de ion calcio, solita. Mecanismo fisiológico normal. Si a esto tomamos el medicamento, esa estimulación, como antes, va a ser mayor, porque está la entrada fisiológica, la estimulación fisiológica de la noradrenalina más la estimulación del medicamento. Por lo tanto, el chorro de entrada de ion calcio es mayor. Y por este motivo se produce una mayor fuerza de contracción.
recordemos que yo le dije, cuando hay en mayor cantidad de calcio, aumenta la fuerza de contracción, en cualquier nivel del músculo que estemos, y si hay una disminución de calcio, hay una disminución de la fuerza de contracción. Viéndolo con otra imagen, tenemos el agonista beta-adrenérgico, proteína G, que se lo mencioné recién, la adeniciclasa, fabrica AMP cíclico, que el AMP cíclico permite la entrada de ion calcio. Por lo tanto, cuando mayor tengamos de AMP cíclico, más lo estamos estimulando al canal sodio para que quede abierto y permita que entre calcio. Este calcio, a nivel del músculo, va a producir una mayor contracción. Porque a nivel de músculo tenemos, cuando aparece el calcio, hay contracción, cuando el calcio se elimina, hay relajación. Y de esa forma tenemos un círculo. Ahora lo que estamos con el medicamento, que hay mayor entrada de calcio, y este calcio produce un aumento de la contracción. La dopamina, que todavía no vimos, es un metabolito de la fabricación de la noradrenalina. Estimula sus receptores, dopamina, receptores de dopamina, D1 y D2, y estimula también, porque fabrica noradrenalina, los receptores noradrenérgicos, los receptores alfa y beta. La dopamina también libera noradrenalina de las terminaciones nerviosas. Dobutamina estimula directamente receptores de la noradrenalina, los receptores beta 1. La aplicación clínica de estos dos medicamentos es la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tanto dopamina como dobutamina terminan fabricando o estimulando el sistema simpático, y el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces es importante cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca. También estos medicamentos se utilizan cuando hay un shock cardiogénico. Shock cardiogénico es cuando tenemos, por ejemplo, un infarto de miocardio, no llega mucha sangre al tejido, ¿correcto? Se está produciendo el infarto, y por lo tanto, estos medicamentos con un shock de noradrenalina, porque llega más noradrenalina, revierte esta situación. Todo lo que vimos acá son estos medicamentos que están, se los mencioné al principio, las aminas simpático-miméticas. No glucósido, aminas simpático-miméticas. Ahora vamos a ver los inhibidores de la fosfodiesterasa. Bueno, dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa hay dos: amquinona y milquinona, muy parecidos. Son, como dice acá, inhiben la fosfodiesterasa. Como inhiben la fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico. Claro, no lo puede metabolizar. Al aumentar el AMP cíclico, aumenta el calcio, como recién. Y al aumentar el calcio intracelular, esto es sinónimo de aumento de la contractilidad. Dibujito. Receptor beta, todo lo mismo que recién. Receptor beta se estimula la proteína G, se estimula la adeniciclasa, hay más AMP cíclico, pero lo que hacemos ahora, el AMP cíclico se metaboliza por la fosfodiesterasa. Estos medicamentos bloquean la fosfodiesterasa. Si se bloquean la fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico. Si aumenta el AMP cíclico, hay más cantidad de calcio intracelular y se produce el aumento de la fuerza de contracción. Se utiliza como insuficiencia aguda o insuficiencia crónica. Conclusión: los inotrópicos, insuficiencia cardíaca. Y los antiarrítmicos, cuando hay que corregir la frecuencia cardíaca. Bueno, pregunta, por favor.
nos quedó vasodilatación, hacemos 15 minutos, 10 minutos, para así no se nos hace largo, 10 minutos, y a los 10 minutos vemos los diuréticos, que no es muy largo.